Aquí tenemos Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco Goya, una obra muy relevante en la historia del arte y tremendamente representativa de lo que ocurre en España a principios del siglo XIX, de la guerra de independencia y, en este caso, de aquello que provocó el estallido espontáneo de un conflicto que va a durar 6 años y que va a cambiar la historia de España. Francisco de Goya y Lucientes nace en Fuendetodos en 1746 y, gracias a la calidad de sus pinturas, pronto será elegido retratista oficial de los reyes, concretamente de Carlos IV y Fernando VII, a los que retrató en numerosas ocasiones. Nosotros, cuando estudiamos los temas vinculados a esos dos monarcas, vimos algunas de sus obras. De hecho, ya destaca en esta época, a pesar de ser retratista oficial de los reyes, por ser capaz de captar perfectamente el interior de los retratados. Veíamos las obras en las que se representaba a Carlos IV y inmediatamente, mirando el rostro del monarca, percibíamos ese vacío intelectual, esas carencias intelectuales que caracterizaban a Carlos IV, y del mismo modo en los retratos de Fernando VII se aprecia ese interior oscuro y malicioso del rey. Nosotros nos vamos a centrar hoy en Los fusilamientos del 3 de mayo, una obra de lo más emocionante de Goya, pero él realmente fue cronista de todo el proceso de la Guerra de Independencia. En este momento de su vida se aleja de la corte real y se acerca al pueblo llano para narrar la crueldad, lo barbárico de estos 6 años de Guerra de Independencia. Lo hizo a través de esta obra, de Los fusilamientos, con la carga de los mamelucos y con muchísimas otras obras en las que se narran los desastres de la guerra y el cariz tan horriblemente macabro que va a tomar el conflicto en determinados lugares. Este cuadro narra el episodio que hizo estallar la guerra, que incendió la guerra en España. De hecho, vemos que la pincelada es completamente dramática. De hecho, Goya era un pintor neoclásico. El neoclasicismo lo que hace es representar la realidad tal y como es. Impera el dibujo sobre el color y la luz. Aquí Goya lo que hace es revolucionar el arte, se convierte en un auténtico visionario y se adelanta un siglo al impresionismo, a Cézanne, a toda esa revolución pictórica que se va a vivir a finales del XIX y en el siglo XX. Nosotros lo que vemos aquí es una escena en la que Goya parece que ha sido completamente invadido por la violencia del momento y se ha dedicado a pintar de una manera rápida, trazos gruesos, pinceladas gruesas que añaden mucho más dramatismo a la obra. Ha desaparecido el dibujo y es esa pincelada gruesa de color la que da forma y la que crea las imágenes del cuadro. Lo que hace que Goya es una auténtica revolución social. Fijaros que él ha sido retratista de la élite social, de la aristocracia, incluso de la familia real. Pero aquí va a dejar todo eso atrás porque la manera en la que la guerra de independencia le tocó por dentro le hizo replantearse muchas cosas. Aquí el protagonista no es la aristocracia, sino el pueblo llano. Las clases populares que van a ser víctimas de esta brutalidad acometida por las tropas francesas. Fijaros que además el único representante de lo que podría entenderse como una élite social, el clero, es ese monje arrodillado a la izquierda del cuadro, que además representa al clero regular, a esa parte del clero que está cerca de las clases populares, de las clases no privilegiadas. El pueblo llano, por tanto, es el auténtico protagonista de la obra, tanto el que va a morir, el que está a punto de ser fusilado, ya lo ha sido, como el que duerme en su casa. Aquí también hay un protagonista ausente y es toda esa parte de la población madrileña que se ha ido a descansar a pesar de los acontecimientos vividos en la ciudad a lo largo de la jornada del 2 de mayo, en la que el pueblo se ha enfrentado a las tropas francesas y éstas han arrestado, fusilado y encarcelado a multitud de lugareños y se dispone ahora a tomarse la venganza por su mano, no solo a través de los fusilamientos, sino a través de una serie de decretos que van a prohibir a la sociedad madrileña y de otros lugares de España reunirse en pequeños corros o portar armas, etc. Y comenzamos ya a analizar la escena. Empezamos por la derecha, esa fila de soldados franceses sin rostro, convertidos aquí en una auténtica máquina de guerra, una auténtica máquina de matar, un engranaje perfecto para acabar con la vida de todos aquellos que se han enfrentado a las fuerzas napoleónicas.
Es un grupo oscuro y están a punto de fusilar al segundo turno de lugareños rebeldes. A los pies de los soldados, el farol, único punto de luz de la escena, que se refleja así en la camisa blanca de la figura central del cuadro, pero que en este caso se convierte en un foco de luz que rompe la pintura en dos. La luz del farol traza un eje que separa a los héroes, a la izquierda, a los lugareños que están luchando por una causa justa, y a los villanos a la derecha que se disponen a fusilarlos. Si nos fijamos ahora en el grupo de la izquierda, aparece una especie de crónica lineal en el tiempo. De izquierda a derecha se narran de forma lineal el pasado, aquellos que ya han muerto y que yacen en el suelo ensangrentado, el presente inmediato, protagonizado por el joven de la camisa blanca, que está a punto de ser fusilado, y el futuro, esos que esperan su muerte a la derecha del grupo. En cualquier caso, cuando uno mira esta obra, los ojos se van directamente al personaje, al joven de la camisa blanca. No solo porque el color de la camisa refleja la luz del farol y proyecta esa luz sobre los rostros de sus compatriotas que están a punto de ser fusilados, sino porque él se convierte en foco de luz en muchos sentidos. Es el foco de luz al proyectar la luz del farol y es el foco de luz de la esperanza del pueblo español frente a esta situación que se le ha sobrevenido encima. La postura del joven no es casual. Inmediatamente, al verlo así, con los brazos extendidos en cruz, nos recuerda a un crucificado. De hecho, si nos fijamos en el detalle de la pintura, si nos acercamos a las manos, vemos que en las manos tiene estigmas, como los estigmas de Jesús después de haber sido crucificado por los romanos. Y no se trata aquí de darle un sentido religioso a la obra, sino de denunciar algo que se repite a lo largo de la historia de manera frecuente, y es el asesinato de los inocentes, el asesinato impune de aquellos que defienden una causa justa, representados por Jesús y su crucifixión, y aquí por este joven que se enfrenta con terror y osadía a la vez a los fusiles de los franceses. El rostro de ese joven nos dice que es un miembro de las clases trabajadoras, tiene la piel muy negra, muy oscura, y su rostro emana auténtico pavor. Es una mezcla de pena y terror, pero el cuerpo muestra esa actitud osada en la que se enfrenta a su muerte y con los brazos extendidos le dice a los franceses que podrán matarle a él, pero que la batalla no ha terminado. Representa a todo ese pueblo, a todas esas clases populares, medias y altas que van a implicarse en la guerra de independencia y que van a echarse al monte y a las calles para defender España del invasor francés. Además del rostro del joven de la camisa blanca, Goya ha representado un amplio abanico de posibles actitudes o posibles formas de afrontar un momento tan horripilante como este. Estas personas que están aquí retratadas no pertenecen a los escalafones militares, no están familiarizados con la crueldad de la guerra y de repente se han visto inmersos en una situación muy violenta, muy horrible, y reaccionan de maneras diversas. Algunos de ellos se tapan la cara, aterrorizados, otros se enfrentan a la muerte con valentía y defendiendo su dignidad, como el joven que está detrás del crucificado, que levanta el puño y mira con odio a los franceses. Otros buscan en la religión y en la fe alivio para el alma antes de morir, como el monje que se arrodilla y reza, y otros han sufrido o sufren un proceso de bloqueo mental absoluto. La intensidad del miedo, lo violento de la escena, el pánico toma posesión de sus cuerpos, y fijaros el rostro de ese hombre que aparece detrás del clérigo, como su rostro ya se ha bloqueado y está en un estado de locura. No oye, no ve, la situación le ha sobrepasado. Para darle dramatismo a la escena, para intentar plasmar lo horripilante de este acontecimiento que tuvo lugar a las afueras de Madrid, el 3 de mayo, Goya ha utilizado varios recursos. Ya hemos hablado del primero de ellos, ¿no? Ese trazo rápido, grueso, deshilachado, que pretende reflejar la violencia del momento. También hemos hablado de la oscuridad
que inunda algunas zonas del cuadro, y también ha utilizado otro rasgo para imprimir dramatismo a la escena, y es el uso de diagonales. Las diagonales que trazan los brazos del pseudo crucificado, las diagonales que trazan los sables de los franceses y las diagonales que trazan los propios fusiles que apuntan a los inocentes. Nosotros además vemos la escena desde el punto de vista de los franceses, de manera que somos testigos del rostro de terror, del miedo capturado en los rostros de todos los madrileños que van a ser fusilados. De hecho, el cuadro, a través de ese farol, se divide a través de una enorme diagonal que va desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha en dos zonas. La zona de luz, que es la que está representada por el pueblo madrileño, y esa otra zona de sombra, que es la zona en la que están los ejecutores, los que van a fusilar. Hay un detalle en la parte inferior izquierda del cuadro en el que aparece una especie de sombra que, si nos fijamos, parece ser la figura de una mujer que sostiene entre sus brazos a uno de los que han sido asesinados. Esta mujer que sostiene dolorosa a un muerto querido nos recuerda inmediatamente a la Piedad, la Virgen sosteniendo el cuerpo de su hijo que acaba de ser bajado de la cruz y llorándole sin descanso, sin consuelo, porque ha sido asesinado de manera injusta. Esa piedad que Goya ha representado en la esquina inferior izquierda del cuadro contrasta enormemente con ese grupo que hemos mencionado antes de aristócratas que están justo en el otro extremo del cuadro, al fondo, junto a la imagen del convento y del cuartel de la montaña, que bueno, se muestra impasible, que no hizo nada para detener el horror y que completa además con un cielo que parece estar de luto, un cielo sin estrellas, un cielo oscuro en el que no hay ni un punto de luz porque está siendo testigo de este brutal acontecimiento.